adelanto un poquitito y sale. Es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo esta noche. Y bueno, aniversarios implican muchos recuerdos, ¿no? Y te ponen en la perspectiva que los años pasan y pasan rápido. Y vieron que la Biblia dice en un momento que el hombre exterior se va desgastando. Y eso no es chiste, o sea, no es ni un chiste, no es una metáfora, no es una figura. Basta mirarlo a Daniel y uno se da cuenta que es cierto, eso es bíblico. Y la realidad es esto, uno te va golpeando, los años van pasando, pasan cosas lindas y pasan algunas cosas en el paso de los años que son difíciles, pero la bendición es que todos vamos hacia la eternidad y gracias a Dios por esa esperanza bendita. Pero en el paso de los años vamos acumulando kilos, vamos perdiendo pelo algunos en el camino, otros no. Yo me afeité los bigotes porque como no se me caían los pelos, entonces me afeité el bigote. A otros van acumulando nietos. Yo tengo un hermano que ya tiene 6, venía con 4 nenas, 2 hijas y 4 nietas. O sea, tenía una chorrera y ahora tuvieron unos mesicitos, vino el primer varoncito. Así que ya tiene 6 mi hermano, y yo tengo un nieto, Jona, que vive así en el sur de San Martín de los Andes, y ahora estamos esperando segundo nieto o nieta, que llegará para principios del año que viene. O sea, los años pasan, no es chiste. Y hoy me di cuenta una vez más que los años pasan. ¿Vieron nuestra hermana que pasó acá adelante, Patricia, para cantar? Ella me dice, yo lo escuché a usted en un campamento cuando tenía 13 años. No yo, sino ella. O sea que yo ya era grande en aquella época. Bueno, los años pasan. Te pone todo en perspectiva, que los años pasan, y gracias a Dios porque podemos compartir estos tiempos juntos, ¿no? Y podemos recordar estas cosas. Vamos a ponerle las manos del Señor este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder entender su palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esta iglesia, por lo que tú has hecho hasta aquí, por lo que continuarás haciendo los años que vendrán por delante. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que la componen. Y ponemos en tus manos, Señor, toda esta actividad y todo este tiempo para que tú, Señor, nos enseñes a través de tu palabra, no simplemente para tener un conocimiento intelectual, sino para recibir ideas prácticas para nuestra vida que vengan de ti, para poder ser mejores creyentes, para poder formar una mejor iglesia, para poder servirte de una manera más adecuada. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿anda el PowerPoint? ¿Está? Yo no veo que dice blanco ahí abajo, nomás. Yo no tengo nada que ver, no tengo la culpa. Yo tampoco. Ahí estaba. Bueno, así. ¿Ustedes todos recibieron su apuntecito? Bueno, esto para completar. Esto tiene 2 funciones. Uno, para que puedan completar el estudio mientras vamos dando el estudio, o si está muy aburrido, para hacer que completan, hagan dibujitos, escriban, qué sé yo. Pero te sirve como para agarrar, o para no dormirte, esto es lo que sirve. ¿Ok? Cuando vos digas, largamos, porque así no me adelanto demasiado a lo del PowerPoint y no estamos avanzando en este tema. No hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Colosenses capítulo 1, mientras vamos buscando, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 29, que es el capítulo completo. Vamos a hablar en esta noche sobre aquello que es esencial para el crecimiento de una iglesia. Y lo vamos a encontrar allí, y vamos a encontrar en este pasaje cuál es el fundamento de una iglesia sana. Y después vamos a entrar en el tema, ustedes van a comprender de qué estamos hablando. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo porque vale la pena, aunque parezca raro, hacer la cosa extraña de leer la palabra de Dios en una iglesia, leerla completa, porque es lo más importante. Yo no tengo nada más importante para decirle que aquello que está escrito acá. Mis ideas no importan, pero sí lo que dice la Biblia. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y presten atención, acá continúa la línea, pero cambia de tema. Dice, Él, aquel que nos ha redimido, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda nación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, yo, Pablo, fui hecho ministro de todo esto. Ahora viene otro punto, comienza otra sección enganchada con lo que termina de decir. Dice, ahora me gozo, o sea que fui hecho ministro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Un texto un poquito largo para leer, estamos acostumbrados a leer textos más cortos, a veces leemos un versículo nomás, a veces dos, hay iglesias donde directamente ni leen la Biblia, simplemente pasan adelante con una guitarrita y cantan canciones, aunque ustedes no lo puedan creer. Bueno, ahora llegó el tiempo de mensaje, después de haber cantado 1 hora canciones, pasa una persona y dice, vamos a cantar unos coros más. Y yo lo he visto eso, ¿no? Y es increíble. Bueno, nosotros queremos hablar sobre el correcto crecimiento de la iglesia, y podés avanzar, ya esto lo pasamos.
y qué es lo esencial para el crecimiento. Y lo esencial para el crecimiento es el fundamento, la cuestión clave, que es que Cristo tenga en todo la preeminencia. Ahora, cuando nosotros vamos a este pasaje que acabamos de leer, avanzalo un poquito, ahí está, este pasaje que acabamos de leer, mantenerlo un minutito ahí, este texto, si vos lo observás detenidamente, si te diste cuenta, yo te dije, mira, acá termina una sesión y empieza otra, y acá termina una sesión y empieza otra. Este texto es como si fuera un sándwich. Ese concepto de que un texto se parece a un sándwich ya me lo van a volver a escuchar. No es porque me guste comer sándwich, sí que me gusta comerlo, no puedo ahora tanto como antes, pero no es por el tema de sándwich, de la comida en sí, sino por el sentido de lo que te quiero dar. Un sándwich es un pedazo de pan con otro pedazo de pan al cual en el medio le colocamos algo. ¿Qué pasa si yo no le coloco nada en el medio? Tengo pan y pan. ¿Qué tengo? Comida de sonso. Pan con pan, comida de sonso. O sea, la realidad, esto te quiere decir una cosa. Lo que tiene sustento, lo que tiene valor, lo que le da razón de ser al sándwich, no es el pan solo. Porque si no, si es pan solo, sería pan. No sería un sándwich. Si vos agarrás un pan y te lo cortás por la mitad y ponés los dos panes juntos, te lo comés, te estás comiendo un pan, no te estás comiendo un sándwich, ¿me entendés? Ahí está la gran diferencia. Ahora, si yo quiero que ese pan se transforme en un sándwich, le tengo que colocar algo en el medio que haga que eso tenga una sustancia, una razón de ser, que le dé un gusto. Puede ser una hamburguesa, puede ser queso, puede ser jamón y queso, puede ser pollo, puede ser matambre, ya le agarró hambre a todo, ¿no? Puede ser chorizo, ser un choripán, pero no deja de ser un sándwich, un choripán. O sea, puede ser lo que sea, pero lo que tiene sustento es lo que tiene en el medio. Este texto obra las partes como si fuera un sándwich. Encontrás una primer parte que va del versículo 3 hasta el versículo 14, donde habla del pueblo de Dios. Vamos a hablar un momentito de ese tema. Y te habla del pueblo. Y es importante aquellas cosas que dice acerca de cómo debería ser el pueblo de Dios. Cuando vos vas a versículo 24, versículo 29, vas a encontrar el propósito, habla del ministerio. Este pueblo tiene algo para hacer. En un sentido, el apóstol Pablo se personifica en cuanto a lo que es el ministerio y habla de sí mismo, pero está hablando del ministerio de todos los creyentes, que básicamente es tratar de hacer esto que dice ahí, llevar a todo hombre a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El ministerio, el propósito de Dios. Entonces vos encontrás el pueblo y encontrás el propósito. Si yo tomo un pueblo, una iglesia, y esa iglesia trata de ser lo mejor posible, y a esa iglesia le doy la tarea, una tarea, la que sea, y no tengo en cuenta la parte de adentro, no deja de ser pan con pan, comida de sonso. Un grupo de personas con un propósito no conforman una iglesia. Porque el texto dice que Cristo tenga en toda la preeminencia, y la parte del medio, versículos 15 al versículo 23, te habla de la preeminencia de Cristo. Te habla de la preeminencia de Él, de su persona, de lo que Él es. Y quiero que vos sepas que lo esencial para el ministerio, la clave del ministerio, lo básico para el ministerio, es qué lugar ocupa Cristo en la iglesia. No es tan importante si nosotros somos buena gente, ni siquiera si somos fieles, ni siquiera si asistimos todos los domingos y leemos la Biblia y oramos a la mañana, o hacemos ciertas tareas. Si Cristo no ocupa el lugar central, básico, lo nuestro es como un pollo sin cabeza. Y quiero darte una imagen gráfica que no tiene nada que ver. Agarrá un pollo, cortarle la cabeza y tiralo vivo. Va a salir correteando por ahí, desparramando sangre para todos lados, pero al fin y al cabo va a ser un cuerpo sin vida, se va a morir. La iglesia, que es solo gente con algo para hacer, no es una iglesia. La iglesia que tiene a Cristo como el sustento va a transformarse en una iglesia. Entonces, en un sentido, es como un sándwich. Tengo pan, no le coloco el sustento en el medio, no le coloco el alimento en el medio, no coloco como cosa central aquello que debe ser central en una iglesia, no es una iglesia. No lo es. No lo es. Por más que tenga un cartel que diga Iglesia X,
No lo es. La iglesia es iglesia cuando Cristo ocupa el lugar que corresponde. Ahora, cuando vos a la carta de Colosenses, esta carta el apóstol Pablo la escribió a una iglesia que estaba en una pequeña ciudad que se llamaba Colosas, que tenía un problema. El problema de esa ciudad era que de repente las vías terrestres habían cambiado, y al cambiar las vías terrestres se estaban perdiendo, digamos, la vigencia de la ciudad, toda la capacidad económica. Era una ciudad que estaba achicándose en todo sentido. Seguramente la iglesia de Colosas era una iglesia de gente más grande, de gente mayor. Porque como sucede en los pueblos chicos, cuando la gente empiezan a perder la parte económica, se empiezan a ir los jóvenes. Posiblemente no era una iglesia muy pujante, muy poderosa, porque el pueblo no era muy pujante ni poderoso. Pero a pesar de que no era una iglesia muy grande, no era una iglesia como la de Éfeso, o no era una iglesia como la de Antioquía, no era una iglesia pujante, misionera, ni siquiera era una iglesia como la de Tesalónica, a pesar de todo, dentro de esa pequeña iglesia perdida ya en el medio del Asia proconsular, lo que sería Turquía hoy en día, te encontrás que había surgido una herejía, o había aparecido una herejía. Esa herejía era una mezcolanza, ¿no? Una mezcolanza entre lo que era todo el ritualismo judío y lo que era llamado el gnosticismo, ¿no? Era una búsqueda de conocimiento, que tenía como concepto de que Dios es bueno, que la materia es mala y que por lo tanto Jesucristo era simplemente una emanación de Dios y no podía haber sido Dios hecho hombre. ¿Entendés? O sea, ellos tomaban esta idea medio rara, mezclaban cosas judías, pero aparte pensaban de que no, si la materia es mala, Cristo no puede ser un Dios hecho hombre, sino que es simplemente una emanación de las muchas emanaciones de una deidad. O sea, eran ideas rarísimas. Obviamente no es cristianismo. Si vos tomás a Cristo y lo sacás de la idea central de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. Y ellos estaban enseñando eso. En base a eso, el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia para darles algún tipo de enseñanza. Y él les va a hablar y él les va a enseñar acerca de estas verdades de que Cristo es preeminente. Ahora, vamos al principio. Avanzamos. Ahí está. Vamos al principio. ¿Qué es la preeminencia? Porque este es el concepto fundamental que nosotros queremos tener en mente. ¿Qué es la preeminencia? La Biblia dice, y el texto dice ahí en Colosenses 1:18, y este es el objetivo dentro de todas estas ideas raras que ellos tenían, es que Cristo tenga toda la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? Preeminencia es ser el primero, mantener el primer lugar, y Cristo es el primero tanto en tiempo como en dignidad. La idea es, si hay uno que ocupa el primer lugar, el lugar central, la estrella, ese es Cristo. Está muy bueno que acá tengan un púlpito con una forma de una cruz. O sea, lo ideal sería que la gente pudiera pensar en Cristo cuando entra en este lugar. No están engañando a nadie, no están diciendo que tienen un salón de actividades sociales, no le están diciendo a la gente que acá se dan charlas sobre buena onda, buena vibra, buena intención. No. La persona entra acá y ve una cruz. O sea, ustedes están tratando de comunicar la idea de que Cristo es central, y así debería ser. No es tan importante si la persona que pasa acá adelante mide 1,90 m o mide 1,50 m. No es tan importante eso. No es tan importante si usamos un PowerPoint o no usamos un PowerPoint, si conocemos todas las canciones, si hay buenos músicos o no. Lo más importante es quién es el primero. Miren, en una iglesia no importa quién es el segundo, con tal que Cristo sea el primero. El concepto de preeminencia es ser el primero. Dice, para que Él tenga toda la preeminencia. Las iglesias hoy en día han olvidado mucho este concepto de Cristo como preeminencia, y personas están ocupando los primeros lugares. Algunas personas que se dedican al ministerio son casi estrellas. El problema no es que las personas los consideren estrellas, sino que ellos mismos se crean estrellas. Una especie de estrellas de cine, personas que están por encima de los demás, personas que parece que tuvieran alas en los pies, o personas que son especiales. No importa quién sea segundo, si Cristo es el primero. Es un tema que tenemos que tener muy, muy en claro en todo tiempo. Fíjense,
cuando el apóstol Pablo quiere enseñarles sobre estas cosas, empieza por lo básico. Y vamos a leerlo porque es importante. Noten que el apóstol comienza con el saludo. Él empieza saludando a la gente y ya les quiere enseñar algunas cosas a través del saludo. Cuando digo eso, vos pasás. Estamos acá tratando de coordinar el tema, porque ahí lo tenés, el saludo. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Mirá, habla de quiénes escriben la carta y comienza la carta como se escribían las cartas en aquel tiempo. Nosotros en nuestro tiempo al final ponemos la firma, ellos ponían la firma al principio. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Se presentan como los siervos. Y Pablo se presenta como un apóstol no por capacidad, no por inteligencia, no por título honorario, no por alguna especie de doctorado, se presenta como apóstol, y la palabra apóstol es enviado. Hoy en día algunos se presentan como apóstoles y no lo son, pero el apóstol era simplemente un enviado, como si fuera un misionero. Pablo, un enviado por la voluntad de Dios. Si hay algo que es obvio, es que el apóstol Pablo cargó con su apostolado un montón de dolores y sufrimientos, y uno podría tener una lista larguísima. Y Timoteo es presentado como el hermano Timoteo. Estos son los siervos. Cuando vos lees la historia de Pablo y la historia de Timoteo, ellos son servidores. En algún momento Pablo le va a escribir a los corintios y le dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos simplemente servidores, uno plantó, el otro regó, Dios es el que da el crecimiento. Estos son los siervos. Dice, muchachos, vamos a poner las cosas en claro, nosotros somos siervos. Después le dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Y dice, muchachos, nosotros simplemente somos siervos. Yo soy un enviado. Nosotros tomamos hoy en día, en nuestra época, la palabra apóstol como si fuera algo muy grande. En aquel tiempo los apóstoles eran personas enviadas al martirio, a la muerte. Ser apóstol significaba poner la cabeza primero para que te la corten. Eso era ser apóstol. Ser apóstol significaba aquella persona que iba a lavar los pies de los discípulos. Ser apóstol era aquella persona que iba a sacrificarse hasta el punto de pasar noches en alta mar, en naufragio, ser azotado, ser golpeado, ser engañado. Eso era ser apóstol, siervo, un siervo. Ellos entendían lo que era un siervo. Le dicen, muchachos, nosotros somos siervos, ustedes son santos. Son santos. Ustedes son los santos, y estos son santos que son separados del pecado, apartados para Dios. Esto es lo que se supone que somos nosotros. Y él le dice, ustedes son santos, y esta es la condición de nosotros como hijos de Dios. Somos santos, apartados para Dios. Y dice, y fieles. Muchachos de Colosas, delante de los ojos de Dios ustedes son especiales. Él los ha apartado para que vivan una vida distinta a la vida que tenían antes. Ahora, ¿cuál es su condición? Yo creo que ustedes son fieles. Yo soy fiel a mi llamado. Yo soy una persona que Dios puede identificar como un hijo, una parte de su pueblo. Wow. Ya en el saludo tenés mucho para aprender. Y fíjate después, el saludo en sí. Le dice gracia y paz. Podemos pasarnos la noche hablando del significado de gracia y paz. Te quiero decir que en las 3 epístolas del apóstol Pablo comienza saludando diciendo gracia y paz. La gracia que es el regalo de Dios que produce la paz que viene de Dios. Ya te lo dije todo, podemos estar hablando días sobre este tema. Muchachos, nosotros los siervos, los esclavos, les escribimos a ustedes que son los santos y les recordamos que hay una gracia que viene de Dios y que esta genera toda la paz que nosotros podemos imaginar y tener. Ese fue el saludo nomás. Podríamos estar hablando 2 horas de eso. Pero ahora él va a entrar en el tema. Y quiere hablar sobre la preeminencia. Y quiere hablar de la preeminencia del Señor en su pueblo. Y él hablando de la preeminencia en su pueblo, versículos 3 hasta el versículo 14, va a comenzar haciendo un reconocimiento. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo quiero reconocer algo. Damos gracias a Dios
por lo que Dios está haciendo en ustedes. Y siempre oramos y damos gracias a Dios Padre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué da gracia? Fíjense, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En otra de las charlas que vamos a tener en este fin de semana vamos a hablar de estos tres temas: la fe, el amor y la esperanza. Estas son las características que hacen a una iglesia de Dios. El apóstol Pablo en su oración reconoce que esto era la obra de Dios manifiesta en la vida de estas personas. Y cuando él está reconociendo esto, dice, yo doy gracias porque Dios ha obrado y les ha dado fe. Yo doy gracias porque Dios les ha dado amor que ustedes manifiestan. Y yo doy gracias porque Dios les ha dado esperanza que ustedes tienen. Ahora, yo identifico la fe, el amor y la esperanza como aquellos componentes que hacen a una sinfonía. Y ya en algún momento vamos a llegar a este concepto de la sinfonía y de la música, ya lo van a ver. Una sinfonía, una composición musical, tiene tres partes: la melodía, la armonía y ¿qué más? El ritmo, está ahí. La melodía es una sucesión de notas. Las notas son do, re, mi, fa. Vos podés agarrar, conocer las notas. Ahora te vas a encontrar que hay muchas canciones que tienen las mismas notas. ¿Y cómo diferencias canción de canción teniendo estas las mismas notas? Bueno, porque hay una armonía y porque hay un ritmo. En un buen sentido, la armonía es lo que le va a dar una especie de respiración, por así decirlo, a aquella composición musical. Y el ritmo es lo que hace que tenga su propio sonido, su propio movimiento, por así decir. Ahora, la fe es la melodía del cristiano. Si yo simplemente tuviera las notas solas, podría convertirme en una persona cerrada, cuadrada, esquemática. Por eso Dios a la fe le agregó el amor, para que nosotros no seamos teóricos de la fe, sino que seamos prácticos de la fe. Y esa fe y ese amor necesitan de la esperanza, porque la esperanza es aquello que nos mueve para que nuestra vida tenga sentido para adelante. La esperanza, de hecho, es el valor agregado a la vida cristiana. Todo este pasaje es un pasaje hermoso porque el apóstol está reconociendo algo que Dios está haciendo en medio de esta gente. Él dice, ustedes son santos, ustedes son fieles, y yo he escuchado que Dios está haciendo algo. Y lo que Dios está haciendo con ustedes es más que números. Es una expresión que tiene, como si fuera una composición musical, componentes que hacen que esta melodía llegue a todo el mundo. Tiene fe, tiene amor, tiene esperanza. Ahora, la preeminencia de Cristo en su pueblo hace que estas cosas aparezcan. Cuando el Evangelio es presentado de la manera correcta, cuando la palabra es enseñada de la manera correcta, Él, podemos estar seguros, va a obrar de tal manera que la iglesia va a tener fe, amor y esperanza. Y si no tiene fe, amor y esperanza, tenemos un problemita. Ahora, Él comienza con este reconocimiento, da por hecho que estas cosas suceden. Ahora avanzamos a la siguiente página, pero Él ruega, dice también un poquito más adelante, no cesamos, por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, hemos oído esto que Dios está haciendo en ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Ahora, él escuchó que Dios está obrando en medio de esta iglesia de Colosas, a pesar de que había un montón de malas noticias de Colosas. Había buenas noticias en el hecho de que a pesar de todo Dios estaba obrando, a pesar de que había personas que tenían ideas raras, a pesar de que había una herejía encubierta, a pesar de que había problemas sociales en la ciudad de Colosas, a pesar de que quizás la iglesia no era muy poderosa en los sentidos económicos, en el número, lo que sea, a pesar de todo, él sabía que ahí había fe, amor y esperanza, pero de todas maneras dice, muchachos, yo no dejo de orar por ustedes, yo no voy a parar de orar. Y ahí va a mostrar el qué y el para qué. Él dice, el qué, ¿saben? Yo oro
para que sean llenos. El qué es que sean llenos, esa es mi oración. Vamos a ver llenos de qué. Y dice, ¿para qué? Para que anden como es digno. Y vamos a ver cómo es digno el andar de una iglesia que tiene a Cristo en el primer lugar. Fíjense, en primer lugar, el que seáis llenos de conocimiento. Pasá la página. Volvé la página. Puesto para adelante. El que, simplemente lo menciono yo porque no está puesto ahí. El que sean llenos del conocimiento. Dice ahí, el que sean llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La idea de ser llenos de conocimiento significa controlados de un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Lleno significa controlado, como lleno del Espíritu. Muchachos, yo estoy orando para que ustedes sean controlados por la voluntad de Dios, que ustedes conozcan lo que Dios quiere. Ahora, ¿para qué? Ahora sí avanza. ¿Para qué andéis como es digno? Y el para qué implica algunas cosas. En primer lugar, agradándole en todo. Dice versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Colosenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, yo quiero que ustedes no solamente entiendan la voluntad de Dios, sino vivan la voluntad de Dios. Que su conducta sea una conducta de agradarle en todos los aspectos de la vida. Y todo lo que hagan sea en el nombre del Señor Jesús. Eso es una iglesia, un pueblo que manifiesta la preeminencia de Cristo. Pero también dice, llevando fruto. Este es el compromiso que deberíamos tener nosotros como creyentes. Llevar fruto espiritual, llevando fruto en toda buena obra. Nosotros deberíamos tener el compromiso de entender que cuando yo ingreso a la vida de la iglesia, no es para tener una vida pasiva, sino que el cristianismo es una vida activa. Ahora, la preeminencia de Cristo en su pueblo se nota en que algo sucede. El pueblo tiene fe, tiene amor, tiene esperanza. Y este pueblo apunta a cosas más grandes, apunta a conocer la voluntad de Dios, apunta a vivir como Dios quiere, a agradarle, a llevar fruto, a crecer. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que más me llama a mí la atención a lo largo de los años es que está cada vez más lleno de iglesias que crecen numéricamente, pero no crecen en el conocimiento de Dios, y cada vez hay menos pensamiento bíblico y cada vez hay menos comunión vertical con Dios. Hay mucha actividad, hay mucho programa, hay muchas buenas ideas, pero hay poco de Dios. O sea, nosotros tomamos muchas veces nuestros programas, nuestras ideas, nuestros planes, nos llenamos de cosas de que queremos hacer para Dios, y después que nos hemos llenado de montones de cosas, le decimos a Dios, mira, Dios, ¿estás de acuerdo con lo que queremos hacer? Son nuestros planes. Y a veces no le dejamos lugar al Señor. Y el pedido del apóstol, crezcan en el conocimiento de Dios. Miren, si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, lo demás viene por añadidura, no se hagan problemas. No se hagan problemas. ¿Cuánto tiempo hace que no estamos orando de rodillas, dedicando tiempo al Señor y su palabra, crecer en el conocimiento de Dios? Y hay muchos versículos para ver ahí, ¿no? Pero ustedes recuerdan que la primera evidencia de un verdadero cristiano es el amor a la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque el niño recién nacido necesita alimentarse y nosotros como creyentes necesitamos alimentarnos de la palabra y del Señor mismo. Crecemos en el conocimiento de Dios. También eso va a afectar nuestro carácter. Noten que ahí dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nuestro carácter, fortalecidos. La palabra fortalecidos es un participio que implica una acción continua. Quiere decir que Dios me fortalezca en todo tiempo y que yo pueda ser fortalecido en toda paciencia.
La paciencia es un concepto que se aplica a las circunstancias. Si las circunstancias son difíciles, que yo tenga un carácter de fortaleza ante las circunstancias. Y la longanimidad, que es aguante, básicamente significa largo aliento, aguante, es estar fortalecido en mi relación con las personas. Entonces la idea es, yo estoy creciendo y porque crezco eso afecta mi carácter y cuando viene una circunstancia adversa, no me voltea porque yo estoy fortalecido y cuando las personas me complican la vida, tampoco me vengo abajo porque estoy fortalecido. Esa es la manifestación de la preeminencia de Cristo en una iglesia. Pero también dice después, más adelante, un poquito más abajo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, dando gracias. Y eso implica la confianza de que Dios me ha hecho apto y en Él tengo la redención, el perdón de pecado. Ahora, esto es una iglesia. Ahora, si esta iglesia que tiene todas estas cosas buenas, una iglesia con fe, amor y esperanza, una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Dios y entendiendo la voluntad de Dios y está lleno por la voluntad de Dios, y una iglesia que tiene una conducta que agrada a Dios y tiene un compromiso y crece en el conocimiento de Dios y tiene un carácter fortalecido y confía en Dios y da gracia. Si yo tengo todo esto, pero no tengo a Cristo ocupando primer lugar, simplemente tengo un conjunto de buenas intenciones. Entonces él dice, muchachos, la preeminencia de Cristo en su pueblo, aun cuando yo tuviera todas las buenas intenciones, si no tomo a Cristo de verdad y lo coloco en el lugar central, simplemente van a ser eso, buenas intenciones. Va a ser pan nada más. Y si a esto le agrego ministerio, va a ser pan con pan. Necesitamos la sustancia y la sustancia es Cristo, la preeminencia en su persona. Avanza. Y en primer lugar tenemos que entender quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él, aquel que nos ha redimido, versículo 14, redención por su sangre, perdón de pecado, aquel que nos ha redimido, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Ahora, algunas personas toman este pasaje y se confunden. Y dicen, como Cristo es el primogénito, entonces esto significa que Dios tuvo más hijos, entonces Cristo es uno de tantos, y pi. Ahora tenemos un problema, porque en otro texto de la Biblia dice que Cristo es el unigénito. O sea, Cristo es el primogénito y Cristo es el unigénito. Entonces nosotros agarramos un revólver y nos pegamos un tiro, tratamos de entender qué es lo que la Biblia quiere decir. Y la concreto es que uno no puede ser creado y creador al mismo tiempo. Uno puede ser primogénito, unigénito. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, muchas veces tenemos este problema de exactamente qué significan las palabras en su idioma original. Es muy fácil tomar una traducción, decir que es el primogénito y en un sentido la palabra es correcta, pero el sentido en este texto es una idea de que aquel que tiene el rango más alto. Como el primogénito de la familia judía era el principal heredero, porque tenía un rango, no está hablando de uno entre muchos, sino está hablando de uno que tiene el rango mayor entre todo lo que nosotros nos podemos imaginar. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, lo dijo en Mateo capítulo 28. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él fue exaltado hasta lo sumo, significa que no hay lugar más alto donde exaltar a nadie ni a nada. Y cuando Él dice toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, está diciendo, muchachos, ¿saben? No hay lugar donde pueda haber una potestad, un poder más alto que el que me ha sido conferido. Cristo es el primogénito en el sentido de que Él tiene el rango más alto, no hay uno mayor, no hay uno que tenga un derecho mayor y no hay nadie que pueda reclamarle absolutamente nada. Este es Cristo, su posición es la más elevada. Ahora nosotros tenemos un problema dentro de la iglesia. Si Cristo tiene la posición más elevada, ¿qué lugar ocupamos los hombres? ¿Cuál debería ser nuestra relación con Él? ¿Cómo debería ser nuestra relación entre unos y otros?
Si estamos bajo esta autoridad, que es la autoridad de Cristo, Él es la autoridad suprema, la autoridad máxima. La palabra ahí que se utiliza, que Él es la imagen del Dios invisible, significa que es una copia exacta, la imagen perfecta, la misma esencia. Cristo es Dios. Ahora, quiero que entiendas esto. Todo lo otro y todo lo que venga después que te voy a decir, simplemente es pan, el sustento es Cristo. Una iglesia con buenas intenciones, una iglesia con buena onda, una iglesia de gente agradable que crece, una iglesia de gente que tiene fe, que tiene amor, una iglesia de gente que le pega para adelante, que tiene esperanza, todo lo que vos quieras, sin Cristo ocupando el lugar que Él tiene, es un club de amigos con nombre de iglesia. Nada más. Nada más. Y en eso estamos fallando las iglesias en este tiempo, olvidándonos cuál es la posición que Él ocupa. Posición que ha ganado por causa de su muerte en la cruz y de su resurrección. Su posición. Pasamos adelante, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si vos prestás atención, este texto está lleno de la palabra Él. ¿Sabés por qué? Porque la cuestión es Él, no nosotros. Y este texto nos habla de su poder. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Acompáñame un momento a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, 33. El apóstol Pablo, después de enseñarnos tantas verdades profundas, dice en versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién dio Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nota ese versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sabes? Este versículo nos muestra la razón por la cual Dios no puede ser deudor de nadie. ¿Por qué Él es el que merece el principal lugar y tiene el principal lugar? Porque de Él procede todo. Ahora, cuando Dios crea el mundo, crea el universo, crea todo lo creado, de Él está procediendo todo y Cristo mismo es creador. Eso es lo que nos dice este texto. En Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, si por un momento te pones a pensar en esto, nosotros vivimos en un pequeño espacio del universo que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea de punta a punta, nuestro pequeño rincón del universo, tiene 100.000 millones de años luz. ¿Qué significa 100.000 millones de años luz? Significa que la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Si vos salieras corriendo a 300.000 kilómetros por segundo y corrieras 100.000 millones de años, a esa velocidad llegarías de una punta a la otra de la Vía Láctea. Todavía no recorriste parte importante del universo. Nosotros somos un puntito en medio de la nada. Si por algún motivo pudiéramos trasladarlo al extremo del universo, yo te pregunto, ¿qué hay ahí? No sé. Solo sé que Dios dijo y todo esto fue creado. Y todo fue creado por el mismo Señor Jesucristo. Yo no soy nada. O sea, ¿vos te pensás que Dios está muy preocupado por nuestras pequeñas cositas? O sea, Dios no tiene ni que pestañear para que algo suceda. Si Dios quisiera en este momento, todos nosotros que estamos acá somos polvo en el olvido, así.
De hecho, imperios enteros hoy son nada, borrados por la arena del tiempo, nada. Ahora, nuestra iglesia quiere funcionar, queremos vivir. Él tiene el poder creador. Él es el poder. Si Él es el centro, tengo asegurado el poder, porque yo no tengo poder en mí mismo. El poder humano es un poder muy limitado. Si vos agarrás y decís, yo tengo poder humano, ¿cómo hago para tener poder humano? Es como cuando yo era pibe. Un día me pongo a discutir con un amigo en la escuela primaria. Entonces empezamos a discutir, que yo llamo a fulano, que yo llamo a mengano, y empezás con esa pelea. Entonces entramos con esta historia. Y yo lo llamo a mi hermano, que te va a romper la cara. Entonces yo lo llamo a mi hermano, que practica boxeo, y le va a romper la cara a tu hermano. Entonces le agarro y dice, yo lo voy a llamar a mi papá. Entonces yo agarro y digo, tengo un elemento para cortar esta discusión. Digo, yo lo llamo a mi tío que tiene una escopeta. Listo, de que gana. El tipo agarra y me dice, yo lo llamo a mi tío que es militar y viene con un tanque de guerra. Me pasó con el tanque de guerra para arriba. Ahora, ¿entendés? Nosotros podemos tratar de tener luchas humanas, discusiones humanas, decir, bueno, ¿quién tiene más fuerza? No lo podés comparar con el poder del Señor. ¿Entendés por qué es importante que la iglesia tenga a Cristo como la cosa sustancial, esencial? Porque nosotros no tenemos plata. Dios tiene todo. Mío es la plata, mío es el oro. ¿Vos te pensás que Dios anda corriendo por los cielos diciendo la iglesia en Guaymallén no tiene para pagar el alquiler del local o no tiene un terreno para poder? Dios eso no le preocupa. Dios te puede dar 10 terrenos. Dios podría hacer mañana que toda la ciudad de Mendoza perteneciera a la iglesia de Guaymallén si Él quisiera, lo puede hacer. Ahora, sabe que no lo tiene que hacer, ¿sabe por qué? Porque todos ustedes creerían que son la mamá de Tarzán si tuvieran todo Mendoza. Entonces Dios te pone en su lugar, te dice, bueno, que aprendan, le voy a dar una gotita nada más, hasta que aprendan. O sea, Dios puede agarrar y hacer absolutamente todo lo que Él quiera, lo ha mostrado todo el tiempo. Nosotros somos como esos chicos peleando, que te llamo, que te trompeo, que te viene el tío, que te viene... Pero Dios tiene todo el poder. Y cuando Cristo ocupa el lugar, nos damos cuenta que todo fue creado por medio de Él y para Él, porque por medio de Él ha sido creado todo, porque mediante Él se sostiene todo, dice, por medio de Él se sostiene todo y porque hacia Él se dirige todo. Por tanto, dice Romanos 11:36, a Él sea la gloria. Y cuando te dice Él sea la gloria, significa darle el lugar que le corresponde, porque Él es el poderoso. Fíjate el versículo 17 y avanzamos, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es su potestad, todas las cosas en Él subsisten. Este es un tema interesante. ¿Escucharon alguna vez hablar de una partícula que se llama laminina? ¿Escucharon hablar de la laminina? ¿No saben que existe la laminina? ¿Alguno escuchó hablar de la laminina? Hace unos años atrás, Louis Giglio, que es un evangelista famoso en Estados Unidos, por lo menos no sé tanto acá, dio una serie de charlas. La primera charla se llamó Indescriptible, algunos vieron el video Indescriptible, donde él habla sobre el universo, impresionante. La segunda charla se llama Cuán grande es nuestro Dios. Hay una canción, Cuán grande es Dios, sobre esa, no la vieja canción, sino una nueva. Y en esa segunda charla, él termina hablando sobre la laminina. Ahora, ¿qué es la laminina? Yo te quiero leer un poquito sobre lo que es la laminina. El cuerpo humano está compuesto de trillones de células de distinto tipo y con funciones también distintas, pero todas ellas están unidas formando tejidos, los que finalmente forman los diversos órganos, sistemas y en definitiva a todo el cuerpo humano. Una de las principales estructuras responsables de que el cuerpo humano se mantenga unido desde sus cimientos fundamentales, desde las células, es una glicoproteína de gran tamaño denominada laminina, la cual presenta 3 brazos en forma de cruz. La laminina, en su estructura general, está compuesta de 3 partes que se enlazan entre sí. Ahora quiero decirte esto, la laminina, que es aquella sustancia que permite que nuestros cuerpos no estallen, no se destrocen, que mantiene todo el cuerpo unido, paradójicamente, increíblemente,
es una proteína, una partícula que se llama cruciforme. Es una glicoproteína cruciforme. Cruciforme quiere decir que tiene la forma de cruz. Louis Giglio en su mensaje presentó en el primer mensaje allí una estrella en el medio del universo que brillaba en su interior una forma de cruz. Y después presenta en su segundo mensaje que en lo recóndito de los seres vivos existe una partícula que mantiene los cuerpos unidos, que tiene la forma de una cruz. Se tomó la libertad de aplicar esta cuestión propiamente científica a este pasaje y decir, todo subsiste por Cristo. Ahora, uno diría, bueno, es casualidad. No sé. ¿Por qué la laminina más importante, tipo A, que es la cruciforme, la laminina más importante, esa partícula más importante, tiene esa forma de cruz? No sé. Pero sí sé algo, que la Biblia dice que todas las cosas subsisten en Cristo. Sí sé algo, que si vos estás en pie y yo estoy en pie en este momento es por causa de Cristo. Él tiene poder para dar la vida, tiene poder para quitarla. Él tiene poder para que mi brazo quede pegado al cuerpo o para que lo pierda. Él tiene poder para que yo tenga una vida como la que tengo o para que no la tenga. Él tiene poder para que yo exista o para que no exista. Y este es un tema que nosotros tenemos que entender. Vivimos preocupados, enloquecidos por nuestros pequeños planes, por nuestros pequeños mundos, por nuestras pequeñas cosas, por nuestras pequeñas ideas egoístas y pequeños problemitas, y vamos construyendo la iglesia a través de nuestros pequeños reinos, y la iglesia tiene que ver con Cristo. Él es el más alto, Él es el que tiene el poder, y Él tiene toda la potestad, todo se sostiene por medio de Él. Ahora, vos te das cuenta qué loco que es tratar de hacer una iglesia simplemente con buenas intenciones, no sirve. Sí, simplemente es un pueblo que tiene buenas ideas, pero Cristo no está ocupando el lugar que le corresponde. Es un club. Es un club. Me acuerdo de la iglesia donde había dos hermanos en la carne y hermanos en la fe. Uno se sentaba adelante y el otro atrás. Durante 14 años no se dirigieron la palabra, no hablaban. Estaban peleados. Entonces, esta persona que estaba sentado delante y el otro atrás, tenían un rencor que hicieron que sus esposas tampoco hablaran. Y eso afectó a los primos, ¿no? También, porque toda la familia estaba dividida. Ahora, cuando yo llegué a esa iglesia, vi esta situación y empecé a preguntar, no, un problema entre ellos. Pero es muy raro, porque hay dos familias que vos, si vas a visitar a uno, los otros se ofenden con vos, y si vas a visitar al otro, los otros se ofenden con vos. Entonces no puedes ser amigo de esto ni del otro, tenés que agarrar, elegir uno de los dos partos. ¿Cómo puede ser que una iglesia tenga dos bandos? Así no puede ser. No, lo que pasa es un problema viejo. Así que agarré y dije, voy a hacer algo. Así que les mentí a los dos viejos. Le dije, mira, tengo que hablar con vos. ¿Te podés venir el martes a las 8 de la noche para charlar? Sí, cómo no, me dijo uno. Me fui al otro y le dije, mira, tengo que hablar con vos. ¿Podés venir el martes para charlar a las 8 de la noche? Sí, cómo no, me dijo el otro. Martes a las 8 de la noche, llamé a otros más y de repente los dos llegaron y clan se encontraron con el hermano que no querían ver. Así que los senté uno frente al otro y dije, bueno, ustedes saben para qué estamos acá, díganme qué pasó. Se miran uno al otro y no querían decir nada. Ah, que hablé. Yo personalmente pensaba que era un tema de herencia. Yo digo, esto es un tema de plata. Esto en algún momento tenían que partir una herencia y uno lo robó al otro, lo estafó, entonces están ofendidos por eso. Una cosa de esa tiene que ser algo así, o algún negocio. Entonces uno lo dice, bueno, está bien, yo voy a hablar. Lo que pasa es que vos me echaste de tu casa. ¿Cómo te eché de tu casa? De mi casa. Sí, vos me echaste de tu casa, me dijiste que no fuera nunca más. No. Yo no te dije que no fueras nunca más. Lo que yo te dije era que con esa actitud no vinieras más. Pero peor estuviste vos
que me quisiste atropellar con el auto. ¿Cuándo te quise atropellar con el auto? Yo salí para hablar con vos y me tiraste el auto encima. ¿Cuándo? Hace 14 años, vos me quisiste atropellar, me querés matar. Pero no, estás loco, yo nunca te vi. 2 chicos. Uno 70, otro 65. 2 chicos. Ahora, en todo ese tema, ¿qué lugar ocupa Cristo? Ninguno. Pueden participar de las cenas del Señor, cantar canciones, reuniones de predicación, participar de coros, hacer lo que se les ocurra. ¿Qué lugar ocupa Cristo? Ninguno. Nosotros vivimos en iglesias donde nos preocupamos por nuestras pequeñas cosas y nunca se arreglan los problemas y nunca hacemos la obra de Dios. Porque Cristo no ocupa el lugar sustancial que hace que todo esto se sostenga. Entended, si tenés vida por Cristo, punto, viví para Cristo, porque no hay otra. Él es el sustento de la iglesia. Pasemos a la otra, versículos 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, que es el texto clave, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Su plenitud implica que Él es Dios, Él es preeminente, Él es el primero, ya lo dijimos. Pero la plenitud implica su condición de Dios. Él no es una emanación de la deidad, Él es Dios. Y Él no solamente es Dios, es la cabeza del cuerpo. Y lo que te quiere mostrar la Biblia cuando te dice que Él es la cabeza del cuerpo es justamente eso. Yo te dije antes, a veces la iglesia es como un pollo sin cabeza, una gallina sin cabeza. Puede estar haciendo movimientos, pero lo único que está haciendo es muriendo. Son estertores de la muerte y no es vida. La cabeza es Cristo y un cuerpo que no está unido a la cabeza no tiene vida. Y en Él está toda la plenitud. Y fuera de Cristo no hay otra cosa. Él es Dios, Él tiene todo el poder, Él es todo lo que necesitamos. Pero también, para avanzar un poquito más, versículos 20 a 23. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su proyecto, su proyección, ¿no? Reconciliar, cambiar. La realidad es que el proyecto de Cristo es cambiar la relación que tiene el pecador con Dios. El pecador está dando la espalda a Dios y está irremisiblemente perdido y yendo al infierno. El proyecto de Cristo es reconciliar, cambiar la situación, y en eso Él está. Dice, y ustedes son un ejemplo de eso, porque antes eran extraños y enemigos, pero ustedes han sido reconciliados. Y si ustedes permanecen fundados en Él, y habla otra vez de la fe, y habla otra vez de la esperanza, habla otra vez del Evangelio, les va a hablar después de lo que es el ministerio. Ahora, quiero que veas por un momento a Cristo, la esencia de la iglesia, que pienses en la posición que Él ocupa, que pienses en el poder que Él tiene, que pienses en su potestad, que pienses en su plenitud y te des cuenta cuál es el objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo no es construir una iglesia. El objetivo de Cristo es reconciliar al hombre con Dios. Como consecuencia de eso vendrá la iglesia. Ahora, cuando por fin Cristo es la cabeza de esta iglesia, todo lo demás se acomoda. Todo lo demás se acomoda. ¿Cuál es la esencia? Es Cristo. Ahora, ¿cuál es su propósito? Rápido. Versículos 24 en adelante, el apóstol Pablo va a hablar de su ministerio y ahí él habla de su propósito y empieza diciendo que él fue hecho ministro. Y la palabra ministro simplemente es un mayordomo. Quiero que entiendas esto. Dentro del concepto de Cristo como preeminente y dentro de lo que implica el servicio dentro del pueblo de Dios, aquellos que pueden servir a Dios, que son hechos ministros, simplemente son mayordomos. ¿Cuál es tu idea de un mayordomo? ¿En qué sirve? ¿Listo? Pablo dice, yo fui hecho ministro. Ministro, como el ministro de Economía. A ese se quiere ir. No, ministro de Economía no, pensemos en otro. El ministro, como primer ministro.
Uno que, ministro. No, ministro como aquel que está con la bandejita, un mozo, viejo. Ese es el ministro. El ministro que dice, ¿necesita que le lustre los zapatos? El ministro que dice, ¿dónde está la escoba para barrer? Dice, yo fui constituido ministro y yo me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, de la cual fui hecho ministro. Dice, entiendan muchachos, ser ministro es ser un siervo, yo soy un mayordomo, tengo un mensaje para llevar, este mensaje se lo llevo en una bandeja y estoy cargando las aflicciones que Cristo no tiene que cargar hoy para que este mensaje llegue a la gente. Ya Cristo murió en la cruz, nadie más necesita morir en la cruz, pero mientras tanto llevar ese mensaje cuesta. Somos ministros. Este es el ministerio de ministros. Segundo lugar, pasa, versículo 26 al 27, habla del misterio. Dice, verdad que había permanecido oculta, que ahora es revelada. El misterio que había estado oculto desde los siglos, ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio. Muchachos, ¿saben cuál es el gran misterio? Nosotros tenemos un mensaje, algo que la gente no conoce, una verdad que ha estado oculta por siglos. Cristo mora en mí. ¿Qué Cristo? El que tiene la posición más alta, el que tiene todo el poder, aquel que tiene toda potestad, aquel que sostiene todo. Ese Cristo que quiere cambiar a la gente. El misterio es que Él está en mí. ¡Wow! Él me dio el trabajo de ser mayordomo, pero vive en mí. Ahora, tratad de entender este tema. Cristo vive en mí, ese Cristo del que hablamos antes. La iglesia, cuando entiende esto, es transformada. Y por último, fíjate, versículos 28 y 29. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense, Él habla de trabajar, de luchar, la idea es agonizar como agoniza un atleta, pero agonizar según la potencia de Él, esto implica plena dependencia. Con la idea de tomar a cada hombre y presentar a cada hombre perfecto, y perfecto significa maduro en Cristo. La idea es que nosotros vamos creciendo y vamos formando a otros para que crezcan en Cristo. O sea, yo soy un santo y un fiel. Esa es la idea de Dios. Soy santo por posición, soy fiel por andar. Y lo que voy haciendo, formando a otros que sean santos y fieles. Pero eso solamente lo voy a lograr cuando entiendo que Cristo está en mí. Este es el misterio. Cristo está en mí. Ahora, ¿qué Cristo está en mí? ¡Wow! El más alto, el todopoderoso, el creador, el que mantiene todo unido, el que tiene el deseo de llegar a todo hombre. Ese Cristo está en mí. Ahora, yo sé que este mensaje es medio largo y que yo no tengo reloj. Son las dos cosas peligrosas, aunque hay uno ahí. Y quizás ustedes digan, son muchos temas, muchos conceptos. Tomá este texto y meditalo en tu casa en 3 partes, pan con pan. Si vos tomás el pueblo con buenas intenciones y tomás el ministerio, tratar de presentar a todo hombre perfecto en Cristo y servir a la gente, pero sacás a Cristo del medio, no tenés nada. Dice, actúa poderosamente en mí. ¿Quién actúa poderosamente en mí? Cristo. Pero si no está Cristo, nadie actúa poderosamente en mí. Soy un auto sin nafta. Soy una linterna sin pilas, sin baterías. Soy un equipo de música sin electricidad. Soy nada, no sueno. O sea, si algo va a pasar es en la medida que Cristo ocupe el lugar central. Ahora, vamos a hacer una imaginación. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Conocen de qué hablan los evangelios? ¿Ustedes alguna vez leyeron los evangelios?
¿Sí? ¿Saben de qué hablan? Bueno, piensen en este momento en los evangelios, en todos los personajes que componen el evangelio, en todas las historias que están mencionadas en los evangelios, y hagan una sola cosa: saquen a Cristo de ahí. Quiten un solo personaje de los 4 evangelios, Cristo, Jesucristo, quítenlo. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Un montón de gente. Pensemos en algunas personas. Por ejemplo, la viuda esa que murió el hijo. No hay Cristo. ¿Qué pasa? Va a contar el entierro nada más. Pensemos en el endemoniado gadareno. No hay Cristo. ¿Qué pasa? Pensá en las bodas de Caná. No hay Cristo. ¿Qué pasa? Hay vino. A ver, ayúdenme un poquito más. Pensá en la tormenta en la barca en medio de la tormenta. No hay Cristo. Pensá en 5.000 hombres y no sé cuántas mujeres y niños en una montaña haciendo escuchar a nadie y sin comida. ¿Qué pasa? Pensá en 12 hombres que se juntan sin Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se matan entre ellos. ¿Te acordás? Se peleaban todo el tiempo. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ocupar el primer lugar? Uno metía la mano en la lata, el otro esto, el otro aquello. Ahora, ¿qué esperanza habría para una religión formada por una historia contada en los evangelios sin Cristo? ¿Qué hay? ¿Qué esperanza habría? Sinceramente, ¿qué esperanza habría? ¿Te das cuenta lo loco que es formar una iglesia sin que Cristo ocupe el lugar que le corresponde? No tiene sentido. A pesar de todo, vivimos en un tiempo donde Cristo ha sido excluido de muchísimas iglesias. Pero el verdadero Cristo ha sido sustituido por un psicólogo o alguien que genera autoayuda, buenas ideas o una especie de chamán o algo para invocar o algo que pueda dar como una pata de conejo, un proveedor, alguien que como una lotería o algo por el estilo, o no sé quién. Vos a los evangelios le sacás a Cristo, no queda nada. Queda un grupo de hombres y gente confundida. Lo único que te quedaría con sentido sería ese pasaje que dice que estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Seguirían desamparados y dispersos. Tomás la iglesia de hoy en día y Cristo no ocupa el lugar que le corresponde y no hay nada. ¿Qué es lo esencial para el crecimiento? Que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. En un sentido a veces se canta y se dice, vamos a entronizar a Cristo. Es un chiste eso. Yo no puedo entronizar a Cristo. Vamos a hacer a Cristo nuestro Señor. Es un chiste eso. No lo podemos hacer a Cristo nuestro Señor. Él es Señor. Él está en el trono. El tema no es si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. El tema es si yo lo reconozco o no lo reconozco. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, ahora le voy a dar un lugar a Él. No, Él ya tiene el lugar. Y si Él quisiera, me aplasta y me retuerce para que yo entienda que Él tiene el lugar. El tema no pasa por hacerlo a Él algo que Él ya es, sino dejarlo ser. Entonces, cuando yo quiero hacer un plan para mi vida y para la iglesia, en vez de ir delante de Dios con una lista larguísima de buenas intenciones para que Él la bendiga, tendría que ir con una lista en blanco para que Él la llene, diciéndole, Señor, la verdad,
He pasado demasiado tiempo dependiendo de mí y muy poco tiempo dependiendo de ti. A partir de ahora, vos sos el jefe, yo no tengo nada. Y el día que lo dejemos hacer, creo que habrá un poquito de cambio. Esa es la esencia, la base, la clave, el gusto. Sacás eso, no queda nada. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por este día que nos diste. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos compartir estos pensamientos por la carta a los Colosenses. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a comprender estos conceptos y a aplicarlos a nuestras vidas. Gracias por todo lo que viene de tu mano, por tu amor, por tu misericordia, por esta iglesia, por todos estos años de servicio fiel a ti. Bendice a mis hermanos, bendice la obra en este lugar. Gracias por todo lo que tú nos das. En nombre del Señor Jesús. Amén.